dejado estas elecciones alemanas, como digo, ya unos días después, ya más en frío, pues finalmente el movimiento Sarah Wagenknecht no consiguió superar ese 5%, se quedó, si no me equivoco, 4,97 o por ahí, es decir, verdaderamente muy cerca de superar ese suelo. Si lo hubiera superado, bueno, pues habría entrado con unos 30 y tantos diputados, si no recuerdo mal, lo cual, pues proporcionalmente, esto es matemática básica, proporcionalmente esos 30 y tantos diputados que habrían ido al movimiento Sarah Wagenknecht no se los habría quedado el resto de partidos de manera proporcional. Es decir, la CDU tendría un puñado de diputados menos, socialdemócratas, el SPD tendría un puñado de diputados menos, lo mismo con AfD, lo mismo con los verdes, lo mismo con la izquierda de Die Linke. Como finalmente el movimiento Sarah Wagenknecht no entra en el Bundestag, eso genera un crecimiento relativo de los diputados de los distintos bloques y genera un cambio muy importante, que es que la CDU ya no necesita un tercer partido para formar gobierno de gran coalición con los socialdemócratas. A lo largo de la noche electoral, Manu, te acordarás que estábamos viendo los números y decíamos, bueno, cuidado, porque son necesarios 316 bancas, 316 diputados para obtener esa mayoría absoluta, para gobernar, básicamente. Si Sarah Wagenknecht entra, socialdemócratas y la CDU, no recuerdo exactamente el número, ¿no? Pero se habrían quedado con en torno a 300 algo, pero por debajo de 316, habrían necesitado a los verdes, ahí empezábamos ya a hablar. Bueno, ojo que complicado, porque si realmente Friedrich Merz quiere apostar por esta, como él dijo, independencia europea y alemana respecto a Estados Unidos, no creemos que a los verdes, un partido nítidamente atlantista y proestadounidense, les vaya a hacer mucha gracia. Bueno, pues finalmente, que además me acuerdo que decíamos, paradójicamente, a lo largo de esa noche electoral, quizá en los headquarters, en la sede donde más preocupación había por si entraba o no el movimiento Sarah Wagenknecht, podría haber sido en la sede de los verdes. Finalmente no entra Sarah Wagenknecht, y CDU más el SPD, los socialdemócratas, suman 328 diputados, 12 por encima de esa mayoría, de ese número mágico de las 316. Manu, suman, la CDU y SPD suman para hacer un gobierno liderado por Friedrich Merz, pero esto no significa que vayan a ser unas negociaciones fáciles, entiendo. Bienvenido. Hola, buenas noches. Pues no creo que vayan a ser fáciles, entre otras cuestiones porque Merz ha hecho una serie de promesas, se presupone que tiene una serie de políticas, en fin, un conjunto de elementos que no parece que a priori pues sean elementos fácilmente asimilables por un SPD, unos socialdemócratas que además vienen de su peor resultado en décadas. Hay gente que dice que es el peor de su historia. Bueno, esto como historiador os digo. El SPD tiene ya más de un siglo de historia, de hecho no sé si son unos 150 años o por ahí, y Alemania hace 150 años no era la misma de ahora, pero bueno, a nivel de histórico desde luego es uno de sus peores resultados. Entonces, viniendo de este mare magnum, pues la verdad, no está tampoco el partido para comerse muchos marrones y para tragar muchos sapos, porque las próximas elecciones a las que vayan pueden arriesgarse a caer todavía más. Sobre todo si Merz lleva a cabo por las políticas que ha dicho, que algunas no va a ser demasiado problemático para el SPD. De hecho, pues es un poco como las políticas del PP y el PSOE aquí en España, ¿no? O en otros países, bueno, pues no es demasiado complicado entre el bipartidismo imperante ciertas políticas. Pero hay otras que no. Y ahí es donde quizás esté la cuestión. Merz, pues no es una persona, digamos, tan flexible como otros líderes de la CDU, o por lo menos tan de negociar en ese sentido y de ceder a cambio de quedarse, digamos, él pues con el monopolio del poder. Pero, pero aquí va a tener que ceder, le guste o no le guste. Y luego, pues hay cuestiones que van a ser también complicadas, independientemente ya de los dos partidos, que es la propia situación que se encuentra. La situación económica, tema energético, tema de relaciones exteriores, como tú bien has dicho, la cuestión de Estados Unidos, que ya veremos si eso se materializa o no, o fue un calentón que le dio la otra noche. Que por cierto, Merz no es una cosa, digamos, de ser despectivo. Merz es conocido en Alemania por tener a veces calentones de boca, es decir, algo que luego a lo mejor pues echa marcha atrás o no era tan así, en fin, y también un poco impulsivo. Entonces, yo pondría un poco
con pinzas, cogería un poco con pinzas esto que dijo de Estados Unidos hasta que no lo veamos. Un poco el dicho de hasta que no lo vea no lo creo, pues. Con Merch un poco es esto, por lo menos en este tema. Y luego está Rusia y está China, que son los otros dos grandes actores en tema de política exterior y de comercio de Alemania, que Merz había, en campaña electoral, había elevado el tono con China, luego dio marcha atrás, supongo que porque alguien le daría un toquecito de atención. Y con Rusia, pues Merz ha tenido también un discurso, no de ahora, ni de las últimas semanas, sino desde, yo creo que de siempre, un discurso muy crítico con Rusia, muy, digamos, de línea dura con Rusia, y en campaña electoral ha reafirmado esta vía. ¿Qué ocurre? Pues si él quiere, digamos, cambios en materia económica, y en esto pues me refiero a darle un bandazo a la economía alemana y que por lo menos no siga cayendo en picado, pues va a tener que garantizar una serie de cuestiones como es el acceso a una energía barata para hacer los productos alemanes en lo que es clave comercial para que vuelva a ser competitiva la industria alemana, ¿no? Y lo que es el tema de los productos alemanes que sean competitivos en el mercado, ya no solo europeo, sino en el internacional. Y esto, pues la verdad, a Merz le deja poco margen de maniobra. Se ha planteado el tema de revisar la política energética en cuanto a las nucleares, pero tres centrales nucleares, que son las que se cerraron hace 2 años ahora, creo que fue, tres centrales nucleares no van a arreglar el problema grave en el que está inserto Alemania, porque luego hay cuestiones como otro tipo de energías, como es el gas o el petróleo, que no son solo electricidad, y eso a unos precios razonables, si es que logran, digamos, negociar eso, de donde le van a venir es de Rusia. Le guste más o le guste menos, esta es la dinámica que hay ahora mismo. Y bueno, pues habrá que ver, pero las negociaciones, hombre, yo creo que semanas y meses, como vimos la última vez en cuanto al gobierno de coalición semáforo, de hace 4 años ahora, yo creo que meses de negociaciones quizás no veamos. ¿Hasta cuándo tienen, Manu, perdona, para negociar? Que yo recuerde, no hay un límite legal en Alemania, me parece que no lo hay. Y si lo hay hasta ahora, pues no se ha llegado a ese punto. Vamos, me preguntaste el otro día, yo lo estuve mirando y en principio no lo hay. Pero creo que es una cosa un poco de práctica, ¿no? No se ha llegado nunca a un caso como Bélgica, por ejemplo, que se tiran un año o dos. Eso no se ha dado en Alemania. Son más pragmáticos, por así decirlo. Normalmente suelen tardar eso unas semanas, unos meses. Yo creo que este gobierno, que Merz lo ha planteado también, que nada de estar meses y meses negociando. Quizás tarde un poco, pero no tanto como otras veces. Quizás. Nos han hecho bastantes preguntas. Bueno, en realidad, más allá de la formación de gobierno, yo creo que hay varias dudas que emergen. Nos dejaba una en el chat David Villén, que el otro día ya nos lo preguntaban. Es que en realidad hay muchas incógnitas, ¿no? Hay que descifrar AfD en el este, voto joven a Die Linke. Yo tengo varios elementos que me gustaría que clarifiques, pero la primera duda, y además el otro día también se repetía mucho, eh, ¿por qué el resultado de Sarah Wagenknecht? Es decir, hubo un momento con las encuestas hablaban a las claras de que Sarah Wagenknecht pues, era una fuerza competitiva. Es decir, que podía irrumpir en el Bundestag con cierta contundencia, ¿no? Bien por encima del 5%. ¿Por qué ese crecimiento rápido? Que es cierto que lo vimos en unas elecciones regionales muy particulares y tú advertías ya aquí que eso podía no tener una traslación a nivel nacional, pero lo cierto es que aunque sea un partido que no tenía representación previa, pues no vamos muy desencaminados, creo yo, si hablamos de que en cierta medida se han desinflado. Sí, se han desinflado partiendo de que no tenían representación. Siempre es un poco tramposo decir eso, pero creo que la sensación que tienen, al menos dentro del propio movimiento, es que no han cumplido con las expectativas que parecía que se habían marcado. ¿Por qué? ¿Por qué A no ha ver, crecido tanto? representación tenían, es un poco trampa como tú dices, pero es que tenían. En este sentido, la gente que se separó de Die Linke, los que estaban en Die Linke que se separaron, otra cuestión es ya si tenían grupo parlamentario propio o no, que no lo tenían. Además fue una cosa muy particular que duró un año y pico. O sea que tampoco, en efecto,
lo que tú planteas, que en 2021 pues no tenían representación de aquel momento como partido propio y tal. Hay otro tema y es que este partido acaba de nacer. O sea, normalmente los partidos políticos suelen durar en Europa décadas, los que tienen, digamos, éxito. Este partido tiene un año, 2 años, va un poco por ahí. Tiene muy poca estructura. Esto es algo que se ha visto, que no se ha consolidado en ese sentido, no han crecido. Quizás no las expectativas que ellos tenían. En el este sí que ha tenido mayor implantación. En algunos distritos del este estuve viendo que habían en estas elecciones, habían sacado unos resultados relativamente buenos, sobre todo para ser las primeras elecciones a las que iban. Había zonas en las que eran un 10, entre un 10 y un 15% del electorado, en algunos distritos del este. Eso para ser las primeras elecciones no está mal. Pero a nivel general, pues no se han cumplido las expectativas, que era entrar. Las expectativas mínimas eran entrar, sin más. Aquí hay varias razones. Como digo, creo que el partido no ha sabido, quizás un tema de mensaje, quizás un tema de mensaje, no ha sabido llegar mm, tanto como quizás, tanto como debieran para haber entrado, eso desde luego. Quizás tema de comunicación, que no han sabido manejar bien la Porque comunicación. además, Manu, si en el este de Alemania han sacado un resultado parecido a lo que habían sacado en alguna que otra elección regional, eso significa que han sacado un muy mal resultado en el oeste de Alemania, entiendo, y en las grandes urbes. Sí, pero en el oeste yo creo que era algo esperable. En el oeste es un partido que no, salvo en algunos sitios muy concretos, porque desde luego zonas rurales yo creo que ahí no tienen opciones. Zonas como Baviera, tradicionalmente conservadora, allí no tenían opciones, se quedaron un 3%, que de hecho para un partido como, como el de Sarah Wagenknecht, en Baviera un 3%, o sea, en términos generales no es un buen resultado, pero para un partido como Sarah Wagenknecht yo pensaba que en Baviera sacarían menos. Se ha quedado ahí a unas centésimas de entrar, o sea, mm, es un poco lo que tú comentas respecto de lo que sacaron en las europeas, que son unas elecciones muy particulares, las del este, en fin, haciendo una traslación dentro de lo que cabe, salvando mucho las distancias, es un partido que no ha despegado tanto como quizás podía parecer hace un año. Las encuestas, bueno, yo las encuestas lo hemos comentado aquí en la campaña una y otra vez. Las encuestas el año pasado le daban que no entraba en muchos sitios y luego entró. Había encuestas que le daban un 10%, luego no sacó un 10%, pero realmente sacaban un 10% o era un poco, en fin, las encuestas, que aquí también ha vuelto a pasar lo mismo. A los verdes ha habido encuestas que le daban un 14%, que yo lo advertí, y esto creo que contigo también lo hablé, Sí, sí, al igual que con eras otros. además muy constante en varios directos, lo dijiste además, que no te cerraba por ningún lado. Es que eso de un 14% digo, bueno, vamos a ver, que va a haber, digamos, que los votantes van a tener lealtad al partido, van a volver a apostar por el partido a pesar de las cosas que han hecho, pero un 14% es pues poco menos lo mismo que sacaron hace 4 años. O sea, es imposible lo mismo, o más o menos. Más es complicado, en todo caso menos, pero lo mismo exactamente no puede ser, ¿no? Es un mínimo se tiene que ir, como al final ocurrió con Gielinski, ¿no? Entonces, esto de las encuestas hay que también cogerlo un poco con pinzas, porque si las encuestas decían, le daban un 7 un 10%, bueno, pues las encuestas ya os digo yo que no, no, no os toméis muy en serio las encuestas, porque cuando a un partido le dicen, vas a sacar esto, tal, los liberales, os digo, hubo encuestas, estas ya no tanto, pero alguna encuesta vi que le daban a los liberales un 6%, que yo lo del 6% era, bueno, con Sarah Wagener que estaba la cosa un poco más complicada, había que ver si finalmente entraban o no, pero los liberales yo creo que era apuesta general de todos de que no entraban, se quedaban en un 4% y no entraban. Y es un poco lo que ha ocurrido. Sarah Wagener que ha habido otra cuestión y es, mm, ha habido una campaña en contra de este partido por parte de medios de comunicación públicos. La televisión pública alemana le ha hecho, la verdad, un poco guerra sucia, vamos a decirlo. Por ejemplo, han estado sin hablar de ella, a pesar de que en su día pues tenía, digamos, bueno, participa en dos gobiernos, si no recuerdo mal, de regiones del este,
tiene una representación en el Parlamento Europeo, en varios parlamentos, sobre todo del este. Creo que también uno en el oeste, no me acuerdo si era Hessen u otra región, en fin. Mm, es un partido, digamos que ya que le das representación, por ejemplo, a los liberales que están a dos pasos de irse, y sin embargo a este pues no se los ha dado, pues bueno. Mi impresión es que Verdes, que son los que han tenido mayor mangoneo en la televisión pública en estos años, no solo aquí en España los partidos políticos mangonean las televisiones públicas, allí también lo hacen, y los socialdemócratas, que yo creo que eran también conscientes de que este partido les afectaba, como se ha visto. En algunos medios alemanes ha salido que le han quitado bastante a los socialdemócratas este partido. Entonces yo creo que ha sido, digamos, con una clara intencionalidad, que este partido no pusiera en riesgo más pérdida de voto, pues más posible pérdida de voto. Oye, Manu, y en el mapa que vemos en la, bueno, que vemos proyectado, no deja de llamar la atención, ¿no? Es lo que hemos comentado al principio. Esa Alemania del Este plenamente azul, salvo con alguna contada excepción. AfD, primera fuerza en lo que es la Alemania del Este. Tú ya comentaste en su momento que esto iba a pasar. De hecho, lo veníamos viendo en elecciones regionales, lo comentaste también en aquel Mundo al Detalle. No sé si quieres repasar o hacer un pequeño recuerdo de cuál es un poco tu idea de por qué Alternativa por Alemania, lejos o más allá de haber crecido realmente en todo el país, donde de verdad tiene un nicho, es en esa Alemania del Este donde vemos que es la primera fuerza. Y no solo eso, hay un detalle a señalar. En el este, por lo que he estado viendo ya a nivel de distrito, ha habido zonas en que la CDU, que en general ha subido en todo el país, aquí ha bajado. Ha habido distritos en que ha perdido posiciones respecto de Alternativa por Alemania. Es un detalle que debería empezar a preocupar ya seriamente la CDU, porque si en un contexto en que, bueno, Alternativa por Alemania ha crecido, que duda cabe, pero en un contexto en que digamos es favorable para la CDU, que es un contexto en que la CDU ha crecido en todos lados, ¿no? Y sin embargo, que haya habido no dos o tres distritos, sino que han sido más en el este, que ha perdido posición la CDU respecto de Alternativa por Alemania, evidencia que no está cerrada la herida, que esta herida hace años se daba ya por cerrada, en cuanto a la fuga de votos de CDU Alternativa por Alemania. Hubo un momento en que se estimó que bueno, pues, lo que tenía que irse ya se había ido, ¿no? Y aquí se ha visto que, aunque a un nivel pequeño, que no son grandes fugas, sigue habiendo fugas. Es decir, la CDU tiene un problema grave. Tiene un problema grave porque no ha cerrado esa herida y además, yo por lo menos asumo este escenario, el gobierno de Merz va a desgastarse, lo que es normal en toda acción de gobierno. Estar un tiempo en el poder, pues te desgasta. Y sobre todo, pues si Merz no cumple las promesas, que ya da un poco la impresión de que hay cosas que no va a cumplir, pues es muy probable que siga habiendo fuga de votos a Alternativa por Alemania. Dicho este detalle que me parecía relevante señalar, yo creo que en el este el problema el problema que tiene la CDU respecto de Alternativa por Alemania, básicamente es que es un partido, la CDU, que se ha desgastado, que después de años, digamos, después de las promesas que se hicieron cuando la reunificación, pues hay un nicho de electores conservadores que ya no pasa por ahí, que ya no creen en el mensaje de la CDU y, bueno, pues se han pasado a lo que es la Alternativa por Alemania. Me acuerdo, Manu, Más en... me acuerdo que decías a lo largo de la campaña Sí, que la CDU estaba intentando de alguna forma imitar algunos de los discursos de Alternativa por Alemania y insistías que tú eras muy escéptico, que en última instancia, pues al final, entre la copia y el original, el votante suele preferir el original. Lo vimos con el discurso migratorio, claramente. sí. Más ha visto que mucha gente ha optado por Alternativa por Alemania, que no iban a ir por la CDU, que yo creo que el que quisiera, digamos, mano dura con la inmigración o mano dura con otras cuestiones, no iba a votar a la CDU, ya tiene Alternativa por Alemania. Además, Merz dijo, no voy a pactar con Alternativa por Alemania. Pues yo creo que eso también dejó bastante claro a muchos electores, es decir, bueno, pues lo tengo claro, me quedo con Alternativa por Alemania, pues ya sé que no van a pactar, pero si los tiene allí cerca, con el aliento cerca del cogote, pues
se acordará de ellos y tendrá cuidado con ciertas cosas. Muchos electores han ido en esa línea. En esencia, el fracaso de la reunificación, que esto lo comentábamos en Mundo al Detalle hace unos meses, el fracaso de la reunificación es lo que en el este está dejando a la CDU y a un nivel mucho más grave, mucho más grande, al Partido Socialdemócrata, el SPD, es lo que los está dejando con dos grandes hemorragias que están perdiendo en favor de otros partidos. Que esto yo pienso que pasa a nivel general en toda Alemania, yo creo que ya es a nivel general. En el oeste, sin embargo, logran conservar cierta fortaleza, cierta solidez de estructura y de nicho de electores, pero en el este están en una crisis grave. Esto no significa que la CDU se esté desangrando en el este, ni mucho menos. Yo creo que la hemorragia gorda ya la tuvieron, pero no ha sanado esa hemorragia. Y esto de copiar, como decía Eduardo, esto de copiar discursos, un poco yo creo que porque se daban cuenta de que efectivamente estaba ahí esa fuga y por intentar taponarla, pues al final no les ha funcionado. Ha habido sitios en Alemania Oriental en que la CDU sí ha crecido, esto también hay que decirlo, pero vamos, eh, a un crecimiento de 1 o 2 puntos, a lo mejor alternativa por Alemania 15 puntos, 10 puntos, 20 puntos. Ha habido sitios donde ha crecido una barbaridad respecto a las elecciones de 2021. Luego hay, bueno, hay otra gran incógnita que se refiere a la juventud. Gracias, por cierto, bueno, gracias ahora a Black Hawk Shines por ese Prime que nos deja en el chat, que llevas ya 8 meses con nosotros aportando económicamente aquí en el canal. Muchísimas gracias. Y a Cirancillo también con Prime, que aprovecha bueno, sigue la estela de, de Black Hawk Shines con ese Prime y él o ella nos lo deja por 7 meses. Activa el tren del hype, así que si queréis apoyar, pues no hay mejor momento que este y así mantenéis ese tren activo y nos ayudáis a llegar en el último directo del mes a ese objetivo de 700 suscripciones para cerrar este convulso febrero. Y Manu, la última pregunta antes de abrir un poco la conversación es con respecto a ese voto joven, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, en su momento de hecho lo pasé por el grupo que tenemos para Europa, ¿no? En concreto, si no me equivoco. De hecho, estoy buscándolo porque aquí, mirad, es un gráfico que a mí me llamó poderosísimamente la atención con respecto a el voto joven, ¿no? No solo por los partidos que aparecen representados, sino también por la grieta espectacular, debo decir, de género que existe. Estoy poniéndolo ahora en pantalla y porque además me pareció importante porque me recordó a algo que ya se había observado, diría que en cierta menor medida, pero se había observado en otros escenarios como el alemán, como el francés, se observa en la demoscopia de países como España, se observa también en países de América Latina, como en Argentina, se observa con cierta claridad, que es, a ver si lo encuentro, madre mía, acá no encuentro el gráfico donde lo tenía, pero bueno, esperad, que es que quiero que lo veáis, porque si no, no tiene mucho sentido, madre mía. Pero si lo acabo de guardar. Ah, en escritorio, ok. Vale. Aquí. Un momentito. Ahí lo vais a ver, vale. Ahora lo recoloco. Pero bueno, básicamente el gráfico que tenéis aquí en pantalla, bueno, que Manu me corrija, pero aunque no sé ni papa de alemán, yo creo que lo que dice básicamente Frauen me puedo imaginar que es femenino o mujeres, entiendo. Mujeres. Y Manner, pues hombres. Y fijaos, lo que pone arriba, 18 a 24, pues voto entre 18 a 24 años, ¿ok? Pero fijaos, o sea, es escandalosa la grieta. Las mujeres de entre 18 a 24 años votaron en un 34% a Die Linke, al partido de la izquierda. Los hombres en esa misma franja etaria de entre 18 a 24 años votaron en un 15% a Die Linke, es decir, menos de la mitad de lo que lo hicieron las mujeres en esa misma franja etaria. Y al mismo tiempo, solo un 14% de las mujeres de entre 18 a 24 años votaron Alternativa por Alemania, mientras que el 25% de los hombres en esa franja etaria votaron por Alternativa por Alemania. Pero encima, si hacemos vamos a permitirnos por un momento ser simplistas con el eje izquierda-derecha, ¿vale? Y en términos al menos de identidad o de identificación política, vamos a poner en así muy a grandes rasgos la izquierda o el progresismo sociológico a Die Linke, el SPD y los verdes.
las mujeres de entre 18 y 24 años, votaron en un 59% a esa identificación de izquierdas, donde estaríamos metiendo, como digo, a Die Linke, el SPD y los verdes, mientras que esa misma suma de partidos entre los hombres de 18 a 24 años atesoraba apenas un 38%, 21 puntos menos de representación. Al mismo tiempo, si seguimos con esta idea simplista de la derecha-izquierda y metemos Alternativa por Alemania a la CDU y a los liberales en la derecha, vamos a dejar como incógnita a Sarah Wagenknecht, porque además, como lo han votado igual las mujeres y los hombres, la podemos excluir un poco de esta ecuación. Pero si Alternativa por Alemania y la CDU y los liberales lo englobamos como sociológicamente el bloque de la derecha, suma en los hombres de 18 a 24 años estaríamos hablando de un espera que te lo calculo, 25 y 17, 42, 49%, la mitad del voto, mientras que en las mujeres de 18 a 24 años suma apenas un 30%, un 28%. Esto, yo comentaba, claro, ya no solo tiene que ver con una cuestión orgánica de posicionamiento de partidos o de discurso de partidos, sino que muy probablemente también se relacione con el auge de los diría, yo insistía mucho en el tema de los influencers, los podcasts, todas estas historias. En fin, contenido digital de derecha o de derecha radical, antifeminista, que emerge en toda Europa y que, así como congrega a una parte importante de la juventud masculina, también parece que está generando una reacción entre una parte importante de la juventud femenina que estaría radicalizando su voto hacia la izquierda. Porque, insisto, lo hemos visto en Alemania, pero lo veíamos en Francia, hemos copiado España también y en países de América Latina. No sé si en Alemania, si tú me compras un poco esta idea, que es más una opinión mía, que la saco además de Alemania, o si crees que en el escenario particular alemán hay alguna otra variable que tenemos que poner encima de la mesa para entender este fenómeno. Como mínimo, creo que estás conmigo que estamos hablando de unas diferencias muy sustanciales dentro de la misma franja etaria, insisto. Sí, yo el tema de género en este caso no lo he mirado mucho, porque la verdad es que con toda la carga de trabajo pues no me he percatado mucho de esta cuestión, pero sí, es una cosa que he visto, o me lo han pasado. Aparte, no sé si alguien del grupo, creo que fuiste tú quizá el que lo pasó o lo pasó. Sí, sí, lo pasé, comenté esto mismo, de hecho. Sí, sí. Entonces, como lo habéis pasado me lo habéis pasado varios, pues es un tema que he estado mirando, que desde luego es algo notable. También el tema que me han pasado a mí, tema de inmigración, en el caso de los votantes musulmanes, que por Dielinque, en este caso, ha habido también un crecimiento de voto notable en estas elecciones. Hay que decir que en las últimas elecciones a Dielinque no le fue especialmente bien. Se quedó, de hecho, cerquita de quedarse fuera, que ya que hablamos de Wagener, bueno, pues Dielinque estuvo también muy cerca de quedarse, en este caso al sentido contrario, se quedaron, pero estuvieron cerca de no entrar en el Parlamento. Y de hecho, pues se veía ya un poco que de aquello no iba a acabar bien, digamos, para las próximas elecciones. Bueno, aquí ha ocurrido lo contrario. Yo creo que en esto ha influido mucho una de las candidatas que han llevado, porque son dos, hombre y mujer. Tienen que ha llevado de candidata, en este caso, ha llevado a Heidi Reineken, que es diputada creo que desde 2021, que se ha destacado mucho en estas semanas. En tema de vídeos de TikTok y otro tipo de redes sociales, se ha destacado mucho. Y digamos que yo creo que se ha ganado bastante apoyo en ese sentido. Pero esto ha sido un fenómeno relativamente reciente, es decir, estamos a finales de febrero, pues hasta finales de enero, Dielinque, ya no digo ni siquiera las encuestas, sino lo que es tema de redes sociales, un poco del estado de opinión general, Dielinque estaba un poco de capa caída. No digo yo que estuviera en aquel momento 100% seguro que se fueran a quedar fuera, pero estaban ahí. Y sin embargo ha sido a lo largo de febrero, sobre todo a partir de aquella sesión que hubo en el Bundestag, más bien aquellas sesiones que hubo en relación a la propuesta de la CDU sobre inmigración, de mano dura a la inmigración, tuvo el apoyo de Alternativa por Alemania, e inicialmente de los liberales,
Ahí esta persona se destacó bastante en sus discursos parlamentarios y además, bueno, yo creo que aquello fue, digamos, mm, la plataforma que la catapultó. Y a partir de ahí, en redes sociales, pues ha tenido bastante actividad. Ha sabido, digamos, enganchar bien esa oportunidad, ese filón que apareció, pues lo han sabido explotar bastante bien en estas últimas semanas. Y yo creo que una parte importante del voto a que viene de ahí. ¿Que de dónde viene ese voto, por cierto? Viene también en no poca medida de los verdes. Los verdes tenían antaño un pujante ala izquierda, sobre todo en Berlín, era donde el sector de izquierdas de los verdes tenía más apoyo. En otras zonas, sobre todo de Alemania Occidental, pues Hamburgo, Bremen, ya en el resto era un voto mucho más conservador en ese sentido. Pero eso, Berlín, Bremen, Hamburgo y sobre todo Berlín, el ala izquierda del Partido Verde allí era fuerte y tenía un, un núcleo de votos importante. Bueno, pues con la deriva que ha tenido el partido en los últimos años, la verdad es que este sector se vio huérfano. Han sido, digamos, leales al partido hasta fechas recientes. Y yo creo que si Die Linke no hubiera ido en esta guisa, con esta, bueno, no digo con esta candidata, más bien en esta guisa, por no reducir solo a esta persona. Ha habido otras figuras, en fin, no es solo esta persona en particular. Pero en fin, el hecho es que si no se hubiera dado esta situación, si Die Linke no hubiera sabido explotar este filón, yo creo que muchos electores habrían votado con la pinza en la nariz a los verdes por aquello de Alternativa para Alemania, por fortalecer, fuera a ser que se debilite mucho lo que es el bloque anti-EFC, pues yo creo un poco que con esa idea, con ese voto, con ese miedo, pues muchos habrían votado otra vez a los verdes, pero con la pinza en la nariz. ¿Qué ocurre? Pues que tenían esta oportunidad con Die Linke y yo creo que lo tuvieron bastante claro, que antes que volver a darle el voto al partido con el que estaban ya quemados, que esto lo comentaba en el artículo que salió el domingo pasado, que hubo incluso dimisiones entre las juventudes, bueno, y hubo más dimisiones en el aparato del partido después de los resultados del año pasado. Pues yo creo que ahí ha habido una fuga de votos importante, esa caída de 3 puntos más o menos que ha tenido el partido en estas elecciones, yo creo que en parte tiene que ver con esto que